Buenas tardes, buenas noches, buenos días amigos, dependiendo cuándo y dónde nos estén viendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Parte Médico, en el cual tratamos temas de la salud importantes para todos nosotros. Como siempre, empezamos con nuestros avisos parroquiales mientras la gente se va conectando. Que nos sigan a través de las cuentas de @mundour en YouTube, Spotify o Apple Music o @Julio Castro M. Ponen en el buscador de YouTube Julio Castro Parte Médico y ahí les salen toda la lista de los programas. Siempre sale de primero el programa más reciente, pero si se suscriben, que está en la campanita, que está hacia algún lado de la pantalla, la campanita roja, les avisen lo que entran a YouTube que hay unos programas nuevos y pueden permitirse conectarse asíncronamente. Salimos los jueves a las 8 de la noche en forma síncrona, es decir, en vivo, pero los programas quedan grabados y quedan guindados allí. Usted lo puede ver en su casa, en su carro, de viaje, en cualquier parte, en su teléfono, en su iPad o en su computadora en el momento que les sea útil. Recordarles también que a través de Radio 99.9 FM en Caracas, todos los días a partir de las 7 de la noche, Marisabel Párraga tiene los trailers o los temas que se van a tratar en toda la programación de Mundo UR, que es muy extensa, y les recomendamos que lo oigan cualquiera de los días de lunes a viernes a las 7 de la noche y ahí van a saber los temas específicos de cada semana. Igual pueden hacer preguntas en chat en vivo, que están en la parte de abajo, en el chat en vivo pueden hacer preguntas en directo. Y el tema de hoy es un tema que nos habían sugerido de hace un par de semanas algunos de nuestros oyentes y que es un tema muy importante para la realidad no solamente venezolana, sino del mundo entero. Vamos a hablar de demencias, quizás con la enfermedad que bandera la demencia por su conocimiento social, que es la enfermedad de Alzheimer, y para ello traemos un invitado especial de mucho cariño para nosotros, el doctor Alberto Mendoza Ferraz. Alberto es un médico graduado en Venezuela en la Universidad de Carabobo, tiene especialidad en psiquiatría en la Universidad Central de Venezuela, tiene un fellowship en psiquiatría y en geriatría en la Universidad de Miami, un diplomado de evaluación y manejo de pacientes con demencia en la Universidad Javeriana de Bogotá. Ha sido médico adjunto y exprofesor del Departamento de Psiquiatría y Psicología del Hospital Militar Carlos Albelo en Caracas. Fue director y miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Alzheimer de Venezuela, ex coordinador de la sección de gerontología de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría y exdirector, y actualmente trabaja en la Clínica Psiquiátrica El CEDAR en Caracas, y un gran amigo desde hace muchísimos años, que lo cual nos une un cariño particular. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Bienvenido al programa de Podcast Médico. Muchas gracias a ti por la presentación. Mira, Alberto, como siempre, la gente nos preguntaba por Alzheimer, pero la verdad lo que quisiéramos, sabemos que el Alzheimer está dentro de un contexto de las enfermedades, de las demencias y de los trastornos cognitivos, pero un poco para explicarles al público general cómo se clasifican estas enfermedades y cómo se ven desde el punto de vista neurológico, psiquiátrico actualmente. Sí, bueno, como tú lo dijiste, la enfermedad de Alzheimer es una demencia, o como hoy en día se le dice, un trastorno neurocognitivo. El nombre antiguo era demencia, hace unos años se habla de trastornos neurocognitivos. Es lo mismo, quiere decir enfermedades donde la persona se deteriora su cognición, su contacto con la realidad a través de las funciones mentales superiores, es decir, a través de la memoria, a través del razonamiento, a través de la ubicación temporoespacial, se deterioran esas funciones y así la persona pierde el contacto con la realidad. Se habla de que alguien tiene una demencia cuando ya ha llegado al nivel en que necesita que otras personas lo cuiden, que vean por él. Pero estas son enfermedades progresivas que comienzan con pequeñas fallas de memoria, fallas de orientación, y que progresivamente a lo largo de años van avanzando hasta llegar al nivel de demencia. O el nivel de trastorno neurocognitivo mayor, como hoy en día decimos. La enfermedad de Alzheimer es la más frecuente de todas las demencias. Hay varias causas de demencia. El Alzheimer es más de la mitad de los casos de demencia son enfermedad de Alzheimer. Cuando el diagnóstico se hace clínicamente, la mayoría de los estudios muestran que el 50-60% de los pacientes son catalogados como Alzheimer. Cuando son estudios de anatomía patológica, cuando ya se corrobora viendo los tejidos cuál es la enfermedad,
se ve que el componente degenerativo tipo Alzheimer está presente en más del 80% de los casos con demencia. Si no es una demencia tipo Alzheimer, otras demencias también tienen componentes degenerativos asociados. Por eso la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad bandera. Mira, Alberto, una de las cosas que siempre nos preguntan, no solamente en la consulta, sino un poco en la calle en general, la gente tiene la percepción de que la prevalencia del Alzheimer está aumentando. Y viéndolo desde el punto de vista epidemiológico, dice, bueno, vivimos más tiempo en el mundo entero, o sea, el ser humano ha llegado a unas edades que hace quizás 150 años no llegaba, y eso hace que algunas enfermedades, al igual que el cáncer, sea más prevalente. Pero un poco hay la sensación de que la vida moderna, de alguna manera, es un predisponente para la prevención del Alzheimer. ¿Es real esta sensación de que hay más casos de demencia ahora de lo que se veía anteriormente? Yo creo que la principal razón es la que tú acabas de señalar, ¿no? Nosotros vivimos en este momento, tenemos una expectativa de vida mucho más larga que la que teníamos a comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo XX la expectativa de vida estaba por debajo de los 50 años. Hoy en día la expectativa de vida está en la mayoría de los países 75, un poco más, depende del país. Entonces una gente vive muchos más años, y por supuesto estas son enfermedades vinculadas a la edad y tienen una serie de factores de riesgo. En los últimos años se ha pensado que la depresión y la ansiedad son factores de riesgo. Ya en algunas de las últimas publicaciones donde se mencionan los factores de riesgo para enfermedad de Alzheimer y para demencia en general, se ubica la depresión como un factor de riesgo importante. Y también para muchos especialistas la ansiedad es un factor. Y eso sí tendría que ver con el estilo de vida que estamos llevando pues, en el siglo XXI. También nos preguntan con frecuencia, hay mucha angustia cuando tienes un familiar, hemos aprendido de ti y del resto de los expertos, que los trastornos cognitivos no solamente son un problema del paciente que lo tiene, sino del núcleo familiar que vive alrededor de ella, de su pareja, de sus hijos, de los cuidadores. Y esto es un problema social, pero la gente tiende a preguntarnos frecuentemente, bueno, mi madre tuvo Alzheimer, ¿qué probabilidad tengo yo? ¿Es mayor o menor la probabilidad de una persona que tuvo un pariente directo, es decir, padre o madre con Alzheimer, de que de su sucesión lo tenga? ¿Cuál es el conocimiento actual en relación a eso? Bueno, el Alzheimer tiene varios tipos, pero para decirlo de forma sencilla, hay alrededor de un 3% que sí es una herencia autosómica dominante, es decir, que si el padre la tiene, probablemente la va a tener la mitad de los hijos. Eso se llama el Alzheimer familiar o Alzheimer hereditario. Pero la gran mayoría de los casos son del tipo Alzheimer esporádico, donde sí hay alguna vulnerabilidad genética, hay algunos genes que predisponen a la posibilidad de padecerlo, pero también hay genes protectores y dependiendo del estilo de vida y cuidar los factores de riesgo, la persona podría, en muchísimos casos, no desarrollar la enfermedad. Si alguien tiene un familiar, pero no es un caso, porque cuando hay estos casos familiares, uno ve que hay una cantidad de personas en la familia que están afectadas en las últimas generaciones y en la misma generación hay 3, 4, 5 personas afectadas. Esos casos podrían ser familiares. Pero cuando no es así tan frecuente, sino que, bueno, mira, yo tuve una tía, mi abuela decían que tenía arteriosclerosis, pero no se sabía qué era lo que tenía. Ese tipo de cosas, bueno, sí tiene, digámoslo así. Si tienes ese antecedente, tienes un chance un poco mayor que la población que no tiene el antecedente de tener la enfermedad. No es una situación de riesgo altísimo. Incrementa un poco el riesgo solamente. Una de las preguntas es, para orientar al público, es ¿cuáles serían los síntomas iniciales que uno debe tener presente cuando tu pareja, un familiar, un amigo puede tener algunos síntomas iniciales que tú piensas que son marcadores que deben consultar para ir al médico para pedir ayuda sobre este tema? El marcador clínico esencial de la enfermedad de Alzheimer, que como ya dijimos es la más frecuente con mucho, es una falla en la memoria reciente. La memoria reciente es que la persona se pueda acordar de lo que pasó en los últimos 2 o 3 días. Cuando la persona te pregunta varias veces lo mismo, cuando no puede recordar que ayer vino de visita una persona cercana y no se acuerda completamente, ese es el marcador clínico más importante que sugiere enfermedad de Alzheimer.
Muchas personas dicen, pero es que él tiene una memoria excelente porque se acuerda perfectamente de cosas que pasaron cuando tenía 20 años y cuando tenía 30 años. Esa es la memoria antigua. Esa memoria no se afecta inicialmente, solo se afecta cuando la enfermedad está muy avanzada. Pero en los primeros momentos, cuando la persona todavía funciona bien, cuando todavía tiene una capacidad operativa para ser autónoma, en ese momento el marcador es esta falla en la memoria reciente, porque la región del cerebro que se encarga de que esas memorias recientes se graben y puedan pasar a ser memorias antiguas, es la primera que se afecta en la enfermedad del Alzheimer, llamado el hipocampo. Alberto, una vez que un familiar decide llevar al médico porque ve algunos síntomas que le parecen preocupantes, ¿cómo sería el protocolo de estudio un poco aplicado a Venezuela? Hay técnicas súper sofisticadas en otros países, pero quizás en la realidad venezolana, ¿cuál sería ese gabinete de estudios básicos que debería tener una persona que está en el curso del diagnóstico de una enfermedad demencial o de Alzheimer? Las tres cosas básicas, uno es un estudio de sangre. Si el paciente ha sido recientemente evaluado por su internista, tiene un internista y está controlado, bueno, eso generalmente se conoce si tiene algún tipo de cosa. Pero en pacientes que no tienen controles regulares, esto permite descartar algún tipo de enfermedad que pudiera ser factor de riesgo, por ejemplo, una diabetes no identificada, una hipertensión arterial no identificada. Pero eso es lo primero, una evaluación por medicina interna y sobre todo hacer unos exámenes de laboratorios generales básicos, incluyendo básicamente tiroides como algo que no es lo rutinario, porque enfermedades tiroides pueden causar esto. Ahora, los dos exámenes esenciales, si esto está cubierto, son un estudio de imagen del cerebro, preferiblemente una resonancia magnética cerebral si el paciente no tiene contraindicación, que es el estudio que da más información acerca del cerebro. Y si es posible, porque aquí en Caracas hay la posibilidad en algunos centros de hacer volumetría del hipocampo. O sea, dentro de la misma resonancia magnética se pide que hagan un análisis volumétrico, que midan el volumen del hipocampo, y eso es un marcador muy precoz. Cuando está disminuido ese volumen del hipocampo, es un marcador precoz de enfermedad. Entonces acá es posible hacerlo, por lo menos acá en Caracas hay al menos, ha habido intermitentemente centros que lo hacen. En este momento pienso que hay al menos dos que lo están haciendo. Entonces eso es importante. Y la otra cosa muy importante es la evaluación neuropsicológica. Es un estudio hecho por una psicóloga especializada en neuropsicología, o por un psicólogo especializado en neuropsicología, que evalúe uno por uno todo lo que son las funciones cognitivas y determine cuál es el patrón de deterioro que tienen esas funciones. Eso es tan o más importante que los estudios de imágenes, porque el Alzheimer no se diagnostica con una imagen, no es que hay una imagen típica de que esta persona tiene Alzheimer. Las imágenes tienen un valor de descartar otras posibles patologías que pudieran explicar la falla cognitiva. Por ejemplo, que tuviese un tumor cerebral, que hubiese una enfermedad desmielinizante, enfermedades que pudieran de alguna manera estar causando alguna falla y que se pudiera confundir con Alzheimer. Y cuando aparecen los indicadores de que hay cambios involutivos importantes, si la clínica no lo corrobora, lo que quiere decir es que esa persona tiene como un riesgo y que probablemente en unos años pudiera desarrollarla, pero no hace el diagnóstico absoluto. El diagnóstico sigue siendo, inclusive en el mundo entero clínico, a menos que se recurra a estudios como, bueno, SPET, PET, los estudios más sofisticados que ni siquiera en otros países se utilizan como rutina clínica. Son más que todo para investigación. Alberto, con frecuencia vemos en noticias mundiales que descubren un medicamento para el Alzheimer y cuando empiezas a chequear esas informaciones, pues encuentras que, bueno, no es lo auspicioso que dicen los titulares. Un poco quería tu opinión en relación a cuál es el estatus del tratamiento del Alzheimer en este momento y quizás cuál es el beneficio que pudiera tener los medicamentos o el tratamiento farmacológico sobre el Alzheimer y la demencia. Sí, como este es un tema que tiene mucho interés público, porque digamos, en el mundo entero cada día son más las personas que padecen este tipo de enfermedades y eso representa un altísimo costo para los sistemas de seguridad social. Cualquier información que se divulga acerca de un grupo de investigación que detecta algo, que piensa que tiene una cura o que piensa que tiene un elemento del diagnóstico importante, se divulga y pasa a público general muy rápido. Pero en ciencia
cuando una investigación, cuando un grupo de investigación dice algo, tiene que ser corroborado por pares, otros grupos de investigación tienen que corroborar lo mismo, y después de un cierto tiempo, entonces después se inician investigaciones, primero en animales, para después llegar a seres humanos y tal. Entonces, hasta que eso no ocurre, los médicos no tomamos eso como cosas que son confiables, son informaciones que, bueno, que te dan como cierta esperanza, expectativa. El año pasado se aprobó, después de 20 años, por primera vez la FDA, el agente regulador de medicamentos en Estados Unidos, aprobó por primera vez después de 20 años un nuevo medicamento para el Alzheimer. Hoy en día muchas personas piensan que la aprobación fue un poco apresurada, porque el medicamento, en los estudios que se han venido haciendo y que se han seguido publicando, después de eso, no ha mostrado el nivel de eficacia que inicialmente se esperó. Es un medicamento que funciona con un anticuerpo monoclonal que se pega al beta amiloide, que es la sustancia que causa el daño en el cerebro. Y bueno, usted tenía la esperanza de que pudiera degradar, destruir ese metabiloide y que pudiera parar completamente la enfermedad. No ha sido así. Sí se observa cierto nivel de mejora, pero no se han detenido las enfermedades como se pensaba originalmente. Y el costo, así es muy costoso, vale alrededor de $4.500 mensuales, una aplicación endovenosa mensual. Entonces, bueno, ese medicamento fue una esperanza que por ahora no se ha terminado de concretar en algo, digamos, que pueda ser de utilidad para la gran mayoría. Sin embargo, los medicamentos que tienen bastantes años en el mercado y se siguen utilizando son útiles. No son medicamentos que detienen la enfermedad, son medicamentos que enlentecen el curso de la enfermedad. En algunos casos mejoran algunos síntomas particulares, en otros casos ni siquiera mejoran mucho al paciente, pero sí enlentecen el curso de la enfermedad, y eso hace que la calidad de vida del paciente se mantenga por un tiempo más, por 1 o 2 años más de lo que hubiese sido sin tomar los medicamentos. Como estas son enfermedades que afectan a personas de edades avanzadas, 70, 80 años de edad, en muchos de los casos, entonces ahí en esa época, 2 años, 4 años adicionales de calidad de vida son toda una vida. Entonces los medicamentos siguen siendo de mucha utilidad. La otra cosa es que en el Alzheimer, aunque se define desde el punto de vista cognitivo, es una enfermedad de deterioro cognitivo, y en las demencias en general se definen por el deterioro cognitivo, en realidad el problema más grave que tienen estas enfermedades termina siendo los trastornos de conducta. Por eso es que yo soy psiquiatra y algunos psiquiatras nos dedicamos a trabajar con este tipo de pacientes, porque la gran mayoría, la inmensa mayoría de los pacientes con Alzheimer y con otras demencias cursan su enfermedad con deterioro de la conducta, porque lo mismo que está afectando el cerebro en diferentes áreas y causando fallas cognitivas, también causa fallas conductuales. Entonces, estas fallas conductuales son las que echan a perder, desmejoran la calidad de vida del paciente y del familiar. Tú decías hace un momento que esta es una enfermedad que afecta a todo el grupo familiar, ciertamente, como ninguna, porque inclusive en enfermedades terribles como el cáncer, este tipo de cosas, la mayoría de las personas conservan hasta estadios muy avanzados su nivel funcional cognitivo. Tú puedes conectar con tu ser querido a pesar de que esté sufriendo mucho. Aquí no, aquí el paciente se desconecta y puede vivir una serie de años ya desconectado, con trastornos de conducta que hacen que sea muy difícil la convivencia. Entonces es una enfermedad que afecta completamente al grupo familiar. No debe creerse con esto, que es que no se puede hacer nada, es una enfermedad que los medicamentos no la curan. No, se puede ayudar muchísimo, porque con los medicamentos se enlentece, con los medicamentos para la parte psiquiátrica se controlan síntomas conductuales, y con la orientación a la familia se les ayuda a sobrellevar esta enfermedad y a manejarla de la mejor manera. Y la mejor evolución del paciente y de la familia es cuando tienen una orientación profesional. Eso sin ninguna duda. Gracias, Alberto. Ya para concluir, quizás la última pregunta, es lo que la gente se está preguntando, es dónde acudir. No solamente el paciente que necesita una orientación de diagnóstico y de tratamiento farmacológico para su enfermedad, sino el núcleo familiar, porque bueno, estas personas también habitualmente necesitan apoyo para entender la enfermedad. ¿Qué opciones existen en Venezuela para esos familiares y esos pacientes? Bueno, a nivel público prácticamente hoy en día no hay opciones, pero en nivel privado tendría que irse, hay que localizar a un especialista en el área, un especialista en trastornos neurocognitivos. Esos especialistas vienen de diferentes especialidades, vienen de la neurología, de la psiquiatría o de la geriatría
medicina interna, geriatría habitualmente. Pero dentro de esas especialidades, psiquiatría, no todo el mundo se dedica a los trastornos neurocognitivos y los neurólogos tampoco se dedican todos ellos a eso. Entonces hay que empezar por allí para que ese médico que habitualmente tiene contacto con otros especialistas del área, conforme el equipo multidisciplinario con el que se va a ver el paciente, se le hagan todos los estudios y se le hagan todos los seguimientos que tienen que hacerse. Hay que buscar inicialmente a un especialista en trastornos neurocognitivos. Gracias, Alberto. Creo que hemos cubierto buena parte de las preguntas frecuentes que tienen las personas. Para nosotros es un placer que hayas estado con nosotros, siempre invitado a este podcast para tratar y estamos como empezando, llevamos ya 6 meses y probablemente vamos a entrar a otros temas del mundo de las enfermedades psiquiátricas, enfermedades neurológicas que son parte de tu competencia. Y un gran abrazo está por nosotros. Gracias, Alberto, y bienvenido siempre. No, gracias a ti y al público que nos escucha y bueno, y sí, completamente a la orden. Cuando quieras, pues digamos, encantado de colaborar. Gracias. Bueno, amigos, solo me queda despedirme con los mensajes parroquiales habituales, recordar nuestras cuentas, @mundour, @Julio Castro M, en Spotify, Apple Music o YouTube. Y comparte este contenido en redes sociales si te parece que es interesante, si puede ayudar a algún amigo, alguna persona que está en esta situación y requiere de alguna manera orientación sobre estos temas. Se les quiere mucho, nos vemos la semana que viene.